Lo que vas a ver a continuación no es un top. Hola a todos terrícolas, en el día de hoy nos encontramos para explicar el iceberg de la mejor comunidad de Discord de la historia. Solo los valientes serán capaces de permanecer en nuestro submarino, el cual irá tomando profundidad hasta alcanzar las fosas más profundas en donde no llega a la luz. Sin más preámbulos, comencemos en nuestra aventura. Pandemia. Como es de puro conocimiento, en el año 2020 el coronavirus arrasó con el planeta, provocando el encierro de toda la sociedad en sus casas. De esta forma es que fue posible el inicio de Discord y la creación de los primeros servidores, donde los mismos disfrutarían de la mayor actividad jamás vista, la llamada Edad Dorada. Cronología. Una de las tradiciones en la comunidad de Discord ha sido históricamente la continua renovación de nuestros servidores, con canales y miembros en composé con los diversos ambientes brindados a lo largo de los años. La lista comienza con The Money Society, donde la cuestión giró alrededor de las monedas de las distintas partes del mundo. Más que teclas, su tópico correspondió a bebidas de todo tipo. Industria Discord, de temática empresarial, con marcas de muy variados sectores. Zona países, este caso en particular lo desarrollaremos más adelante. Universo animado, donde las protagonistas fueron las caricaturas. Harinas Incorporated, con muchas galletitas e incontables sabores. Y los Discords, hasta la fecha el último servidor, la ciudad de los personajes amarillos. Zona países. Un 3 de julio de 2021 inició el que se convertiría en el servidor más aclamado y recordado por la comunidad. Zona Países tuvo no solo la mayor cantidad de miembros, recién igualado por los Discords 4 años más tarde, sino que mantuvo picos de actividad altísimos durante toda su extensión, cosa que aunque se intentó nunca pudo volver a reproducirse. Muchas de las cosas que abordaremos en este iceberg están relacionadas con este server. Smash Cards. Probablemente Smash Cards, también conocido como los juegos de las milanesas, haya sido el juego más jugado entre la comunidad de Discord. Alrededor de este fueron creándose diversas competiciones que motivarían a los usuarios a adentrarse completamente en esta modalidad. Originados en Industria Discord, los principales torneos disputados fueron el Local Tournament, la Copa Milanga y el Mundial, los que contaron con múltiples ediciones cada uno. Grandes jugadores fueron partícipes en este deporte, pero sin dudas el más hábil y ganador del mismo fue Nahuel, Kid para los amigos, que con el tiempo se convertiría en toda una leyenda del automovilismo. Axball. Centrándonos ahora en la actualidad, las noches axballeras han inundado las madrugadas de Discord. El juego en cuestión representa una especie de mezcla entre el fútbol y el tejo. Los usuarios tienen a Sanguchito como punto de encuentro principal, en donde se relacionan con otros jugadores frecuentes en este medio. En ciertas ocasiones también se disputan partidas privadas con la modalidad Bounce, los 2v1 o el básquet. El dólar. Durante la época de The Money Society, Santi adoptó el rol de Mr. Dollar, una figura que trascendería no solo en el propio servidor, sino a lo largo de los años, siendo posteriormente referenciado por la comunidad en múltiples ocasiones. Tanto es así que el propio sitio de noticias de Discord adoptaría parte de su nombre a partir de Universo Animado. Aquamar. Probablemente Aquamar haya sido el primer gran servidor de Minecraft de la comunidad. Aunque inicialmente fue creado por Lucas para jugar con su hermana, en determinado momento terminarían dejándolo, debido a que ella por cuestiones técnicas no pudo seguir entrando. Posteriormente se decidiría reabrir el servidor para todos los miembros de Discord. Aquí se daba lugar principalmente a la construcción en creativo, haciendo posible la creación de distintas ciudades e historias alrededor del mapa, donde de vez en cuando estaba también presente una cierta pizca de roleplay entre los jugadores. El inicio de Discord.
Antes de que se crearan los servidores como los conocemos, el grupo de personas conocido como los Tres Mosqueteros daría sus primeros pasos en la plataforma, creando sus propios puntos de reunión en base a un funcionamiento práctico y simple. Todo iniciaría con una invitación de Lucas a Joaquín para entrar a Lucky Lucky Literature Club, más tarde también se sumaría Nahuel, pero este server no duraría mucho. Su reemplazante sería Mansión Backyardigan. Por primera vez los miembros adoptaron los roles correspondientes a la temática del servidor, excluyendo a Bill. Luego de esto el grupo ya estuvo listo para abrir The Money Society. La Kid Fantasma. Durante la final de uno de los mundiales de Smash Cards disputado durante la época de Industria Discord, el tiempo límite terminó para el enfrentamiento entre los entonces Rusia y Polonia, habiendo empatado en puntos. Cuando una situación así se daba, los jugadores tenían que repetir la partida, pero un segundo antes Rusia había lanzado un cohete hacia Polonia. Ahora ninguno de los dos se podía mover, pero el proyectil siguió su curso hasta impactar en el multicampeón, matándolo y dándole a Rusia el punto que le faltaba para desempatar la partida y así ser campeón del mundo. Posterior a esta coronación hubo varios reclamos de Polonia respecto a esta polémica jugada final, pero los árbitros del encuentro no cederían en su postura y Rusia se quedaría con el título. Ideas rechazadas. Este apartado se refiere a las diversas ideas que han sido descartadas a la hora de establecer las temáticas para los distintos servidores de Discord. Algunas de las más repetidas en las charlas de los admins han sido: hacer algo de fútbol, equipos o jugadores, animales, superhéroes, cantantes, entre otras. Plato. En una plataforma en donde se pueden experimentar gran variedad de juegos, el Table Soccer fue furor durante buena parte del 2025, estableciendo los llamados historiales entre los distintos miembros y asignando diversas etiquetas en función de la diferencia de partidos ganados entre los usuarios. El historial más prolongado fue el de Julián y Santi, siendo cerrado al llegar a los 20 partidos de diferencia para el primero. Ludo Prime. Esta fue una competencia dada en la aplicación del propio juego mencionado en su nombre. Constando de 2 temporadas, el objetivo de los participantes era llegar a las 10 victorias para poder hacerse con el trofeo. Los ganadores de estas 2 ediciones fueron Julián y Santi. 1 Competition. El 1 es un juego ya reconocido por todo el mundo, pero en este caso nos referiremos a una imitación a la que se podía acceder desde el navegador y jugar de forma online con otros usuarios. Su auge en Discord se vio con la 1234 Cup, la cual consistió en un único campeonato en forma de tabla, que se iba actualizando constantemente y que finalizaría con 48 partidas jugadas, de las que Lucas sería el mayor ganador. Pirámide Oscura. Surgido en Zona Países, Pirámide Oscura ha sido el programa de entrevistas exclusivo para la comunidad de Discord, grabando sus charlas con los distintos miembros de los servidores y posteriormente subiéndolas a YouTube. Tuvo como precedente a la sección Charlas Escritas, que se desarrollaba en el noticiero Discord y se comprendía, como bien deja explícito su nombre, por entrevistas puramente de texto entre diversos usuarios. Aunque distintos invitados pasaron por la puerta de Pirámide Oscura, probablemente la edición más recordada sea la realizada a Santi, en ese entonces apodado como Portugal. Miembros raros. Durante todos los servidores que se han atravesado, un cierto grupo de personas se ha mantenido constante en su presencia, siendo ya reconocidas como íconos de la comunidad. Pero por otro lado estuvieron también los usuarios, que tuvieron una corta estadía en la plataforma, unos más inusuales que otros. Algunos de los ejemplos más llamativos pueden ser Milton en los Discords, Dulce en Universo Animado, o Eugenia en Zona Países. Los admins no recuerdan siquiera cómo fue que la invitaron. Tercera Guerra Mundial. Volvemos a Zona Países para hablar del que fue el conflicto más grande de su época. Cuando Portugal empezó a filtrar material clasificado francés, el gigante europeo no se quedaría de brazos cruzados, amenazando a su rival de exponer información oculta de su pasado.
Las tensiones entre estas dos potencias empezaron a escalar cada vez más alto, hasta que, el 8 de julio de 2021, Francia terminaría por declararle la guerra a los lusos, ocasionando una ruptura en la alianza portuguesa con Polonia, cosa que sería tomada por los rojiverdes como una completa traición. Rápidamente, sin haberse dado todavía graves enfrentamientos, los adversarios se dieron cuenta de que la batalla no conduciría a ningún lado, por lo que decidieron dejar atrás el pasado y, casi una semana después, firmar un tratado de paz. Desde entonces la relación entre ellos se fortalecería enormemente, no volviendo a sufrir ningún tipo de conflicto armado. Carlitos. Carlitos fue un soldado de las tropas portuguesas reconocido por sus intrépidas aventuras, su indecisión futbolística y su característico color verde. A lo largo del tiempo se hizo de innumerables enemigos, a tal punto que se llegó a rumorear que habría tenido que traicionar a su patria para sobrevivir. Pero con el final de sus épocas de guerra, también consiguió muchos amigos y el respeto de sus camaradas, planeándose incluso la realización de una bioserie titulada como Carlitos Story que ahondaría en toda su vida, que por problemas de organización y financiación nunca se pudo llevar a cabo. Lo que sucedió después con Carlitos aún es incierto. Algunos creen que murió asesinado por una temible bestia, otros dicen que fue capturado por alguno de sus antiguos adversarios, e incluso hay quienes piensan que simplemente se cansó de todo y emprendió otra de sus míticas aventuras por los confines del mundo. Timba. Este apartado resulta tan literal como parece. Durante la época reciente de Discord se ha visto a ciertos usuarios compartir distintos juegos de casino o apuestas deportivas durante su estadía tanto en los canales de chat, como de voz, en nuestros servidores. El castigo de Joaquín. Nos situamos una vez más en el emblemático server de los países. En este caso nos detendremos en una gran guerra sucedida entre diversas naciones, que resultaría en la derrota de Rusia, el entonces país de Joaquín, siendo sometido por los vencedores a cambiar su nombre y su bandera, por otros de temática gamer, durante algunas semanas. Niveles. Desde la conformación definitiva de la comunidad en The Money Society, estuvo presente esta herramienta, la cual premiaba con roles de distintos nombres y colores a los usuarios que más escribían en el servidor. Esta función estuvo disponible hasta Universo Animado, donde fue desactivada por fallas en su funcionamiento. Chile. El 5 de agosto de 2025 el IDM jugó la semifinal de los Juegos Bonaerenses en Fútbol 11. En el partido anterior el equipo habría aguantado el empate sin goles hasta vencer en los penales, pero en esta ocasión las cosas no resultaron tan bien. Al final del primer tiempo los verdinegros perdían 0-1, y ya avanzado el segundo tiempo caían 0-4 contra el capuchino. En un momento de completa desesperación el técnico decide meter al arquero suplente, el Chili, en la delantera. Para sorpresa de todos, y cuando ya se estaba acercando el final del encuentro, el cambio surge efecto y el Chili convierte el único gol del IDM en el torneo. Aunque cayeron derrotados por gran diferencia goleadora, los jugadores miembros de Discord recordarían al versátil arquero con profundo respeto, llegando a convertirlo en una figura casi divina en el servidor. Intendencia. En noviembre de 2021 se disputaron en zona países elecciones a intendente, siendo los postulados Lucas, Santi y Zoe con sus correspondientes partidos, de la mano, Frente del Bicho y Red Bull respectivamente. La mayoría de los miembros de Discord pusieron su voto y Santi y Zoe empataron en primera ronda. En el ballotaje, los votos volvían a ser pares y parecía que se avecinaba otro empate entre los candidatos, pero a último momento un cierto desacuerdo de Santi en la organización de las elecciones provocó su enfado y el posterior retiro de su candidatura. En consecuencia de esto, Zoe ganaría por decreto estas votaciones y se haría con un rol exclusivo de intendenta. Local de Zoe. El escenario de este hecho es Universo Animado. Remontándonos a principios del 2022, un local tournament se estaba disputando entre Zoe, Santi y Lucas.
El certamen da por ganador a Santi, pero los jugadores de aquel día deciden jugar una pequeña broma a Joaquín, miembro de gran actividad en aquel momento, complotándose junto con Nahuel y declarando como campeona del torneo a Zoe, algo absolutamente insólito teniendo en cuenta la falta de experiencia con la que contaba esta en el deporte. Luego de, supuestamente, haber vencido 4-1 a Lucas en la final. El engaño se extendió en los canales oficiales de Smash Cards y provocó la completa confusión de Joaco al conectarse. Este último se burló de los dos jugadores de aquella copa por haber caído frente a un rival que a priori resultaba inferior, hasta ser informado de que todo se trataba de un invento. $6 de 6. Para el estreno de los Discords los admins apostaron por todo e invitaron a 6 nuevos integrantes a la comunidad. Aunque no esperaban que los nuevos miembros mejoraran sustancialmente la actividad en el servidor, el resultado de esta medida fue mucho más decepcionante de lo que imaginaban. Solo uno de los nuevos mostró una cierta constancia en el server, el resto con suerte se había conectado 1 o 2 veces e incluso ya tenían desinstalada la aplicación de Discord. En estas condiciones la administración decidió hacerse cargo de su error y expulsó a aquellos 5 usuarios fantasma, cosa nunca antes vista, del servidor. Finalmente, Paz, la última de los nuevos salió del server sin previo aviso. Aclaración. Luego de haber escrito este guión, Romero, una de las expulsadas, volvió a entrar al servidor. Local de Lucas y retiro. En marzo de 2022, luego del desgaste y las constantes decepciones deportivas, Lucas, alias el informante para esa época, decidió retirarse de los juegos de las milanesas, no sin antes jugar su local de despedida. La copa estuvo integrada además por Santi y Nahuel. Una vez como tantas otras Lucas llegó a la final contra este último, pero en esta ocasión, y para enorme sorpresa de todos, pudo vencer al multicampeón mundial y consagrarse con su segundo trofeo en la historia, dándole un hermoso cierre a su extensa carrera. Posteriormente, y aunque la esperanza en el resto de usuarios continuó por un tiempo, Smash Cards no volvería a ser lo que era, siendo casi completamente abandonado, exceptuando por la realización, años después, del Mundial Isla Smash 2050, que contaría con la vuelta del retiro del informante y una final histórica que coronaría por 4ª vez a Nahuel como campeón del mundo. Un local para Joaquín. Para dar cierre a este nivel añadimos un último datito de Smash Cards. Nos referimos en este caso a un chiste que fue recurrente entre los jugadores luego de que Lucas se consagrara por primera vez en el deporte, en una final de local tournament contra Joaquín, hasta ese entonces ya bicampeón del mundo. El contraste entre haber alcanzado 2 veces la gloria mundialista y por otro lado no poder con la competencia de menor importancia en el ámbito automovilístico, causó gracia durante un buen tiempo entre el resto de jugadores, siendo incluso uno de los motivos para la creación del ya mencionado local de Zoe. Finalmente Joaquín lograría alcanzar su tan ansiado primer, y único, local en una final contra el propio Lucas por 2-1. Zoe y la casa. Esta historia se desarrolla en junio del año 2023. Nos ubicamos en un universo animado y el server de Minecraft, Discordland, está en su mayor apogeo. Para este momento varios usuarios estaban activos en este mundo, pero nosotros nos detendremos únicamente en 2. Zoe, miembro ya proveniente de Zona Países, y Delfina, en ese entonces la nueva integrante de Discord. Estas dos jugadoras traían entre sí ciertas tensiones desde antes de su entrada al servidor, y solo bastaría con una chispa para hacer que las cosas se prendieran, nunca mejor dicho. Discordland había ido desarrollándose con completa normalidad con el pasar de las semanas, pudo haberse dado algún determinado roce entre los jugadores, pero nada que no sea común en un server de Minecraft. Pero un día las cosas tomaron otro rumbo. Aquella vez cada usuario emprendía sus respectivas actividades, hasta que se inició un pleito entre las dos mujeres. Algunos dicen que las acciones de otro integrante habrían sido parte del conflicto. Puteadas van puteadas vienen y ellas empezaron a matar a las mascotas de la otra.
Los enojos no cesaron y la pelea llegó a su punto culmine cuando Zoe decidió prender fuego la gran casa. Esta era una gran posada, construida mayoritariamente a base de madera, donde residían todos los jugadores. El resto de usuarios no se encontraba cerca del siniestro y varias de las habitaciones superiores fueron consumidas por el fuego. Durante estos sucesos Zoe fue baneada y devuelta a Discordland varias veces, hasta que las llamas fueron apagadas, tanto de la enorme mansión, como de la incansable pelea de las jugadoras. Posteriormente la edificación sería reconstruida, conservándola casi igual que como era antes, pero las cosas ya no volvieron a ser como antes, ya que después de aquel hecho el server de Minecraft caería en actividad hasta quedar totalmente abandonado. 6 meses después, se celebraría la despedida definitiva de Discordland. Oye papá. Llegamos a un apartado que gira en torno a Julián, un miembro ni demasiado antiguo ni muy reciente en nuestra comunidad, siendo parte de este universo animado. Este personaje en el pasado habría tenido una relación complicada con el padre de una de las miembros de Discord. Es por esto que durante un largo tiempo ciertas opiniones o anécdotas que el chico pronunciaba en los chats, eran eliminadas por el mismo momentos después por temor a que el usuario equivocado las leyera. Incluso decidió evitar una de las preguntas de su entrevista en Pirámide Oscura relacionada con esta cuestión. Algunos miembros le hacían chistes con este tema utilizando la frase "Oye papá" de Delfina, como si llamaran a este hombre para que se enterara de lo que se hablaba en el servidor. Hollywood. Las Mellis, Serena y Samara, fueron importantes miembros de Discord allá en los comienzos de la comunidad. Una de estas participó en una de las bromas más insólitas de nuestra historia. Se desconoce específicamente cuándo se desarrolló esta, se cree que los 3 mosqueteros se hallaban presentes en aquel momento, pero que Nahuel fue el guía principal para este recordado engaño. Por cuestiones en las que no vale la pena ahondar, los usuarios estaban charlando acerca de la cantidad de continentes habidos en el planeta. Sonaron frases como, "Cuenta la Antártida", "Depende cómo cuentes América, 6 o 7", hasta que el apodado como MJ decide corregir a la Melly involucrada, no hay información acerca de cuál de las dos era, explicándole como si hubiera sido un error muy grave, que le faltaba contar a Hollywood entre los continentes. Al principio ella tuvo dudas al respecto, pero posteriormente el resto de personas se unió al show insistiendo acerca del grosero desacierto, haciendo que la vacilación de la chica empezara a disiparse. Se dice que hasta se editó un planisferio para marcar la ubicación del supuesto continente, siendo parte de una sumatoria de inventadas evidencias que lograrían que la Melly se disculpara por su error y aceptara por completo, hasta unos minutos después, que Hollywood también era un continente. Las contraseñas. Hace varios años algunos usuarios charlaban acerca de cómo administraban sus cuentas y contraseñas. En determinado momento Nahuel comentaría que él tenía anotadas todas sus claves en un mismo documento de texto en su computadora y, acto siguiente, procedería a enviar una captura del mismo que, conociendo el carácter privado del material compartido, eliminaría pasados unos segundos. Sería una sorpresa para él cuando Lucas le dijo que había hecho una captura antes de que la imagen fuera eliminada, teniendo en su poder las dichosas contraseñas. Aunque en aquel momento esto hubiera transmitido cierta inquietud a Nahuel, lo cierto es que aquella imagen no quedó como más que un chiste entre ellos, siendo eliminada por el mismo Lucas tiempo después. Delfina y las cuotas. Las cuotas a las que nos referimos en este caso son las que miden las posibilidades más o menos altas de que algo suceda, mientras más altas es más difícil y mientras más bajas tiene mayores posibilidades. Normalmente utilizadas en páginas de apuestas deportivas o de temáticas similares. Con esto en mente, algunos usuarios de Discord a modo de chiste armaron sus propias cuotas de las que serían las posibles parejas de Joaquín, siendo actualizadas dependiendo la relación de este con distintas personas. En determinado momento la versión que se compartía de la lista tenía a Delfina con el número más bajo, aunque ella aún estaba en Discord, muy rara vez se la veía conectada, por lo que el resto de miembros no se preocuparon por lo que ella fuera a opinar al respecto. Aquel conjunto de nombres y números pasó desapercibido hasta que un día ella volvió a aparecer y preguntó por aquel mensaje.
En un momento ciertamente incómodo algunos intentaron ignorar el tema, pero se dice que al final, como Joaquín estaba en llamada con ella, a este mismo le tocó explicarle lo sucedido. Aquí se vería delatado el distanciamiento de esta con el resto de los miembros de Discord, cuestión que sería cada vez más evidente, hasta su retiro total de los servidores. Lucas en Barcelona. Una noche de verano como cualquier otra en los Discords, Julián y Zoe hablaban tranquilamente, hasta que ella preguntó acerca de Lucas, que hacía bastante que no lo veía. Julián respondió a modo de broma que él ahora era el representante de Colapinto y estaba en Barcelona. Zoe respondió a lo primero con ironía, pero a lo segundo presentaría una pequeñísima duda por si aquello fuera cierto, que sería suficiente para Julián, y Nahuel, que aparecería minutos después, para hacer creer a Zoe que su amigo realmente estaba de vacaciones en el viejo continente. ¿Qué historias de Instagram con la Sagrada Familia, qué reunión de despedida, qué visita al Camp Nou? Incluso con la confirmación del propio Lucas, que decidió unirse a aquella realidad paralela luego de ser informado por Nahuel de lo sucedido, al conectarse una hora después. Las risas fueron incontables, y finalmente Lucas se encargó de decirle a Zoe que todo había sido simplemente una joda, improvisada, e inesperadamente efectiva. Casa en Quequén. Hace relativamente poco, Julián, Nahuel y Lucas se encontraban jugando Axbay en una sala creada por ellos mismos, jugando con la gente que se unía y compartiendo a forma de broma el alias de Julián para ver si alguien le transfería algunos pesos. Todo transcurrió con normalidad, hasta que un usuario de nombre CZR, que podría haber parecido uno como cualquier otro, entró, y minutos después, sin mostrar antes ningún indicio extraño, escribió en el chat algo parecido a: ¿cómo va allá por Quequén? Ninguno de los miembros había revelado previamente su ubicación y la página tampoco la proveía a otros usuarios. Aquella persona no era un conocido, y nunca habían visto su usuario. Asustados, los tres chicos salieron velozmente de la sala y no volvieron a entrar. El hacker. En Discord no se suelen ver usuarios totalmente constantes en su actividad. Es por esto que los pocos que sí están presentes con más frecuencia, les sorprendió ver a Zoe conectada en muchas más ocasiones de las que acostumbraba. Ellos intentaban hablar con ella, pero esta casi nunca les respondía. Posteriormente le preguntaron acerca del por qué solo se limitaba a leer los mensajes y desaparecía, pero esta negaba haber hecho tales cosas. Al principio los usuarios pensaron que simplemente no se daba cuenta o que participaba de algún otro servidor, pero varias semanas después, luego de que la habían vuelto a ver conectada con esa actitud fantasma, volvieron a comentarle sobre aquella situación al día siguiente, a lo que ella les respondió mostrándoles el tiempo de uso de las aplicaciones en su celular, ya que nunca utiliza la computadora, señalando que Discord no figuraba en las aplicaciones utilizadas la noche anterior. Los presentes quedaron completamente intrigados acerca de qué era lo que sucedía con la cuenta de Zoe. La teoría que tomó mayor protagonismo apuntaba a que era un hacker el responsable de manejar la cuenta de Zoe sin ella saberlo. Aunque no tuvo por qué haber estado relacionado, tiempo después se confirmó un breve hackeo de la cuenta de Discord secundaria de Nahuel, enviando a todos sus contactos publicidades de criptomonedas. Mafia Admin. La mayoría de los servidores de Discord han tenido como admins a Nahuel y Lucas, este último ocupando el lugar desde Universo Animado. Desde que existe este grupo apartado del resto, con tanto poder de creación y destrucción, se han rumoreado muchas cosas al respecto. Algunos usuarios creen que este dúo ha ocultado cosas sucedidas en la plataforma, incluso siendo los responsables de eliminar parte de los archivos históricos de la comunidad, donde se encontraban los registros de los servidores y canales más antiguos. Otros comentan que por los canales privados de los servers han coordinado entregas y traslados de cargamentos desconocidos. Pero por sobre todas las cosas, se entiende que ellos saben mucho más de lo que parecen. La pregunta es qué hay detrás de estas misteriosas figuras, y qué es lo que esconden.
Premoniciones. Muchos años han pasado desde que todo comenzó y alrededor de 500.000 mensajes han sido enviados. Es lógico pensar, en un caso similar al que pasa con los Simpson, que entre tantas conversaciones acumuladas, chistes o simples afirmaciones inconexas hayan terminado convirtiéndose en algo más que eso. De forma o no intencionada, algunos usuarios de Discord han terminado prediciendo en sus charlas sucesos que ocurrirían varios años después. Siendo Zona Países el servidor de probablemente la mayor actividad y mensajes enviados jamás vista, es uno de los lugares más propensos a contener esta clase de premoniciones. Pedrito Bot. En Universo Animado fue incluido durante un tiempo un bot inteligente llamado Pedrito, nombre dado por él mismo. Este era capaz de responder a las distintas preguntas y comentarios que le realizaban los usuarios, pero lo que hizo que se ganara el cariño de todos los miembros no fue otra cosa que su curiosa capacidad para crear historias de amor. Impulsado por la gente, creaba relatos en los que se daban incontables vínculos amorosos entre las propias personas del server y a veces también de afuera. Generó incontables risas por aquellas noches de ferviente actividad, pero todo tuvo que terminar cuando el bot bloqueó su uso requiriendo un cierto pago para la continuación de su funcionamiento. Entrevistas canceladas. Pirámide Oscura ha invitado a sus entrevistas a los miembros más míticos de Discord, pero esas no fueron las únicas charlas que se planearon en un primer momento. Varias usuarias como Paz, Las Mellis o Delfina fueron tomadas en cuenta. En el último caso se dice que incluso se le llegó a consultar sobre esta posibilidad, y no cerró ninguna puerta al respecto, pero su alejamiento de la comunidad, en parte ya desarrollado en este iceberg, logró que nunca se concretara tal cosa. Por otro lado también se han planteado formatos como las reentrevistas o una edición especial que hasta la fecha no han trascendido. Tokidoki y la depresión. Era 2022 y los usuarios venían de atravesar el mejor momento de Discord en Zona Países y las altas expectativas por el próximo server estaban a la vista. Llegaría entonces Universo Animado, arrancando con 8 integrantes fue desarrollándose con normalidad, pero algo había cambiado. La pandemia había terminado y la actividad de los usuarios ya no era ni por asomo lo que llegó a ser. Esto resultó desconcertante y hasta incluso frustrante para los miembros más activos. Tanto fue así que un mes y medio después del inicio Lucas abandonaría el servidor sin muchas más explicaciones. Santi se sumaría a él y también se iría. Además de todo esto, ya se habían dado varias expulsiones por inactividad. La comunidad quedó devastada. Usuarios hablando solos, un mensaje cada día o uno cada varias semanas. Eventualmente las dos figuras regresaron, pero ya era demasiado tarde, habían pasado 3 meses y el olvido de Discord era una realidad. Finalmente se decidió cerrar el servidor para tratar de conservar los buenos momentos vividos allí. Los sobrevivientes migrarían a un server fantasma llamado Dokidokint, funcionando como un antónimo al primer server de Discord, con apenas un canal de chat y algunos de voz. La presencia de la comunidad en este lugar no dejó más que otros meses de escasa actividad. Tiempo después los admins retornarían a Universo Animado y decidirían de forma gradual el regreso de muchos de sus miembros, trayendo además a nuevas personas, destacándose la aparición de Julián, que le daría nueva vida al server hasta su final definitivo un año más tarde. Bill. Nos alejamos aún más en el tiempo, específicamente hasta la época de la mansión Backyardigan, donde, como ya fue mencionado, se utilizó por primera vez el recurso de los roles temáticos para cada miembro. Pero en aquel lejano 2020 ocurrió una irregularidad en este apartado. Entre Pablo y Tyrone, Austin, correspondiente a Lucas, habría sido suplantado por Bill, una misteriosa entidad triangular, autoproclamado Dios, que acechó a los usuarios desde las sombras con sus enigmáticos mensajes y actitudes. Aunque no se guarda mucha información acerca de este personaje, se sabe que los otros miembros del servidor lo presionaron para que Austin volviera a ocupar su lugar. Finalmente consiguieron su cometido. Bill abandonaría aquel lugar y nunca más se lo volvería a ver.
panqueques. Este puesto no esconde mucho más de lo que aparenta. En los viejos servidores de Discord que se tiene registro, los gustos o inclinaciones, principalmente futbolísticas, de los miembros eran en muchos casos distintas o menos marcadas que en la actualidad. Esto hace que podamos encontrar conversaciones o afirmaciones aisladas que comprometen de cierta forma a algunos miembros, apoyando a equipos rivales u opinando del tema con muy pocos conocimientos del deporte. El Super Mundial. En Smash Cards se han disputado a lo largo del tiempo decenas de torneos, copas que ya permanecen en la memoria colectiva. Pero también ha habido competiciones que nunca vieron la luz. Es el caso de Gem Race, la Josecito Cup, o la que veremos hoy, el Super Mundial. Titulado también como Mundo Cup o Hipermundial, este certamen fue planteado inicialmente como uno donde participarían todos los miembros de Discord, más tarde esta cifra se establecería específicamente en 10 concursantes. Aunque en un primer momento se analizó seriamente esta propuesta, se declaró que incluso ya había logos y mascotas sobre la mesa para confirmar, la mitad de los miembros de Discord eran muy inactivos y, sumado a que los mundiales normales ya de por sí eran muy difíciles de coordinar en el último tiempo, este torneo de proporciones bíblicas no tuvo otro destino más que el olvido por parte de los usuarios. Aquamar 2. Ya hemos hablado de Aquamar en este iceberg, uno de nuestros servidores de Minecraft más memorables. Justamente por esto, es que la idea de una continuación fue inevitable. Para octubre de 2023 los admins empezarían a materializar estos deseos. El servidor que alojaría a Aquamar 2 fue creado y dentro de este el dúo construiría casi por completo la que sería la nueva ciudad rodeada por agua. Se sabe que se desarrolló más lore dentro de este y se plantearon distintos funcionamientos y mecánicas nuevas que se podrían agregar en esta segunda edición. Pese a que se invirtió bastante trabajo en este mundo, las altas pretensiones o expectativas de los propios administradores fueron contraproducentes, logrando que por tantas cosas que querían agregar, terminaran perdiendo el interés y abandonando el proyecto. Tiempo después el host del server se eliminaría automáticamente por inactividad, borrando todo rastro de aquellas cuidadas construcciones. Pero a todo esto, también se comentaría que uno de los administradores habría guardado una copia de aquel mundo antes de que todo desapareciera. El chiste. Era una noche relajada en los inicios de Universo Animado y Zoe, Lucas y Nahuel conversaban con normalidad. En determinado momento este último envió un mensaje que mencionaba los nombres de él y su amigo en Minecraft, acompañándolos de una imagen en la que se leía tiempo de Protrombina. El apodado MJ agregaría después que este había sido un chiste de genios. Lucas leyó aquel mensaje reiteradas veces, consultó al mismo autor también, pero no logró entender el chiste en cuestión. Más tarde aparecerían otros usuarios también intrigados por esta, aparentemente obvia broma según Nahuel, pero ninguno lograría entender jamás aquel intrincado mensaje del administrador. Local amañado. El Local Tournament ha sido el torneo más disputado en la historia de Smash Cards, quizá por la facilidad de su organización o un cariño especial propio de los jugadores. Al haberse jugado tanta cantidad de partidas y la mayoría siendo ganadas por Nahuel, seguido de Santi, no resultaba sorprendente ver a cualquiera de estas leyendas volver a dar la vuelta olímpica. Es por esto que los locales con ganadores más atípicos han terminado siendo de los más recordados del deporte. En este caso tenemos que hablar del segundo, y último, local ganado de Lucas, alias el Informante, con el que cerraría de forma ideal su carrera profesional, hasta su regreso para el Mundial 2050. En este campeonato participaron además los ya mencionados Santi y Nahuel, que disputarían junto con el futuro ganador, una peleadísima fase de grupos, dándole primeramente a MJ el pase a la final y posteriormente al Informante. Aquella final se caracterizaría en gran parte por ser un duelo muy reñido, hasta que, en determinado momento ambos quedaron cara a cara, con el tiempo a segundos de terminarse y con armas que si eran bien utilizadas podían darles el trofeo a sus portadores.
Es en este punto que algunas fuentes de dudosa legitimidad sugieren que Nahuel jugó para atrás en la última jugada mencionada, dejándose golpear por su amigo y dándole la victoria. Esta versión nunca fue confirmada por ninguno de los jugadores, pero aún genera intrigas si la carrera del informante no obtuvo un final demasiado perfecto. El culto de Juan. El inicio de estas extrañas creencias no tiene parámetros claros, si se entiende que todo comenzó a principios de 2022, pero no se sabe con exactitud cuáles fueron los motivos detrás de su creación. Algunas teorías apuntan a que todo arrancó en algún servidor de Minecraft como Aquamar, siendo estos espacios donde se verían posteriormente representaciones relacionadas. Esta religión creía en un ser llamado Juan, representado normalmente como un pollo o un pato, que ocupaba el lugar de Dios verdadero siendo todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Como hemos mencionado, se le han llegado a construir varios monumentos en el videojuego de los cubos, e incluso ha aparecido en canales informativos oficiales de los servidores de Discord. El grupo que suscribe estas ideas ha sido conocido por su exclusividad, estando integrado por un número muy selecto de personas y siendo de difícil acceso. Se desconoce al día de la fecha si estos miembros desarrollaron en algún momento actividades fuera de la vista del público, o si hubo algo más grande detrás de todo esto. El extraño. Hace mucho tiempo, allá por los inicios del año 2021, los usuarios fueron sorprendidos por una invitación al servidor realizada por Lucas a un supuesto amigo, desconocido por el resto de integrantes. La relación entre aquella persona y Lucas no es demasiado clara. Se sabe que aquel chico era un youtuber pequeño llamado Tommy Chill, al que nuestro protagonista contactó y terminaron conversando por Discord. Aquel día en que este usuario ingresó al server mostró comportamientos extraños y antipáticos con el resto de miembros, gritando en los canales de voz e insultando a los que se cruzaban. Esto provocó por supuesto el rechazo e indignación de los demás, expulsándolo minutos después. Desde ese día Lucas nunca volvió a interactuar con él. A día de hoy su canal de YouTube se encuentra borrado y no se conserva ninguno de los chats con este usuario, por lo que todo lo que rodea a su figura ha quedado envuelto en una espesa neblina. Lost Media. De todos los servidores que han sido recorridos por la comunidad, el 50% inicial se encuentra perdido. Este agujero en nuestra historia ha sido originado a partir de un fenómeno llamado la corrupción final, una constante en el propio final de gran parte de los servers antiguos, donde los canales cambiaban sus nombres, quedaban inutilizables o hasta eran eliminados. Los errores saltaban por todas partes y el sitio se iba autodevorando, dejando enviar la invitación al próximo server, antes de desaparecer por completo. Aunque esto fue parte de la naturaleza más elemental de aquellos lugares de reunión, con el tiempo esto se fue disipando hasta evaporarse por completo, manteniendo archivados enteramente los servidores de la época moderna. Se desconocía de dónde provenía la corrupción y hacia dónde iba todo aquel material perdido, aunque tiempo después alguien trataría de advertirnos sobre ello. Thomas Aquamar. Una vez más Aquamar se hace presente en este iceberg, en este caso para hablar de su mundo, más específicamente de su fundador, Thomas Aquamar. Este era un navegante inglés que viajó a América junto con su enorme tripulación con el sueño de poder formar su propia colonia en estas tierras. Su nave se desvió en el Triángulo de las Bermudas y encalló en un lugar desconocido, perdiendo a casi todos sus hombres excepto por su mano derecha, un fiel amigo y compañero desde hacía mucho tiempo. Aquel lugar fue hostil con estos exploradores, frente a las provisiones que escaseaban, los frutos no eran comestibles y parecía no haber casi animales en el lugar. El tiempo pasó y la comida se terminó. Aquellos hombres sufrieron el hambre como nunca antes lo habían imaginado, tanto fue así que su cordura empezó a tambalearse, y sus instintos más profundos empezaron a asomarse a la superficie.
Habían intentado todo lo que estaba a su alcance y nada les daba resultado, pero tenían que sobrevivir, pero tenían que comer. Thomas Aquamar fue el primero que giró su cabeza hacia su amigo y lo miró. Lo miró y lo siguió mirando, cada vez con más atención. Su mirada ganaba intención, deseo y decisión. Siguió mirando y siguió mirando. Siguió mirando hasta que se lanzó sobre él y le arrancó la piel a mordiscos. De esta forma fue que Aquamar siguió con vida. Dividió las extremidades de su amigo en porciones para varios días, en los que le daría tiempo para buscar un lugar donde pudiera haber otros animales además de él. 8 días después llegó. El oscuro bosque daba paso a un extenso claro en donde se encontraban decenas de animales y un enorme lago de una limpia agua potable. Aquí, en los límites del mismo bosque es donde se asentó, construyó una cabaña y vivió largos años, hasta que unos campesinos sin lugar a donde ir llegaron al sitio. Thomas los ayudó con lo que pudo para la que parecía una estadía pasajera, pero con el tiempo estas familias se fueron instalando en aquel claro, formando poco a poco la que se convertiría en la ciudad de Aquamar. Parte de estas memorias fue hallada dentro del diario del inglés, oculto en su antigua cabaña, ahora en ruinas. Se desconoce que fue de Thomas, las versiones más mencionadas hablan de que murió de viejo mientras pescaba en el lago de Aquamar, o que simplemente un día se fue y nunca más se supo de él. Mucho tiempo después, en la plaza principal de la ciudad, se lo conmemoró con una gran estatua en su nombre. La carta. En las oficinas de Pirámide Oscura estaban confeccionando el guión para su 4ª edición que traería como invitado a Joaquín. Su trabajo transcurrió con normalidad hasta que les llegó por correo un mensaje muy particular. Este mismo decía: el vacío, la corrupción total nos sobrepasa, los unos y ceros giran a nuestro alrededor. Lo que en algún momento fue nuestro hogar ahora solo es un recuerdo borroso de lo que sucedió. Formas que no logramos reconocer entran a nuestra oscuridad infinita, y se lamentan silenciosamente. Uno solo es el que logró escapar de todo esto. Espero que Mr. D haya logrado entregar este mensaje. Si esto fue así, solo debo advertirles que su realidad es temporal y que todo pronto desaparecerá. Esta nota estaba acompañada de la firma de un tal Mr. Libra, y la indicación de que el texto fuera utilizado en la próxima entrevista. El origen de este comunicado nunca pudo ser identificado, pero la voraz curiosidad de los redactores de Pirámide Oscura logró que este misterioso asunto llegara al entrevistado. Como pregunta del millón se le consultó a Joaco si sabía algo al respecto, pero él negó cualquier vínculo o conocimiento sobre ello. El tiempo pasó y muy pocos se han preguntado qué quería decir, y de dónde vino aquel oscuro mensaje. Para entender esto tenemos que retomar algunas cuestiones planteadas con anterioridad. La corrupción final, que como comentamos ha azotado a una gran cantidad de servers, se cree que se lleva consigo a todos los personajes que previamente contenía. El vacío que se menciona en la carta es el lugar a donde van estos personajes, uno de ellos se trata del escritor de la nota, los canales corruptos y el contenido eliminado para sumirse en el olvido. Por otro lado se habla también de Mr. D, el que se supone entregará el mensaje a su destinatario, y una clara referencia a Mr. Dollar. Es un individuo que ha podido escapar del vacío y del olvido gracias a ser recordado, como hemos visto, a lo largo de los distintos servidores, estando siempre presente de una forma u otra. Finalmente resta esclarecer aquella advertencia, mencionada también en el apartado de los media, que comunica Mr. Libra. La entrevista de Joaquín fue lanzada en la primera etapa de Universo Animado, un server en el que ya nos hemos explayado y no justamente por su éxito. Aquellas palabras, su realidad es temporal y que todo pronto desaparecerá, son casi premonitorias respecto al final temprano del servidor y el punto más bajo que alcanzaría la comunidad con Dokidokint. El último server. Los primeros 5 servidores de nuestra historia, como hemos repasado, fueron devorados por la corrupción. Todo rastro del pasado era consumido por esta misteriosa entidad hasta que llegó Zona Países, el cual, aunque no se salvó por completo, logró debilitarla gracias a haber acumulado un poder tan grande por el cariño y actividad de la gente, evitando ser arrastrado totalmente hacia el vacío. Para Universo Animado el ente vuelve a ganar fuerza en el desgaste y desinterés de los usuarios, y le alcanza para enviarlos a todos ellos al vacío, que vendría a ser Dokidokint.
Es aquí donde Mr. Dollar, que como sabemos había logrado escapar del vacío con anterioridad, decide ayudar a los integrantes de Discord, liberándolos, pero a cambio de su propio retorno a este lugar, sellando junto consigo a la corrupción para siempre. Gracias a este sacrificio, los usuarios pudieron regresar a Universo Animado, y el resto de su extensión, como la de los últimos 2 servers, se caracterizaron por ser períodos de paz en donde ninguna fuerza volvió a acecharnos. Pero los favores se devuelven, y es por esto que hemos creado este iceberg, para que así pudieran resurgir todos los recuerdos, para dejar atrás ese olvido que funcionaba como combustible del vacío, para destruir al vacío y a la corrupción, para liberar a todos los personajes y para unir a todos sus mundos. El momento ha llegado. Todas las memorias regresan en Memory Disk. ¿El último server? Muy pronto. Les agradecemos por llegar hasta el final, muchas gracias por formar parte de esta hermosa comunidad por tantos años, los queremos a todos. Nos vemos en la próxima aventura.